La situación de crisis sanitaria, social, económica, que atravesamos a nivel mundial y que repercute en la educación y en los cuidados de la primera infancia, es inédita. Nos afecta personal y laboralmente y nos exige profesionalmente. Entre otras cosas, nos exige preservar el vínculo con nuestros niños y la interacción entre ellos. Las infancias del siglo XXI ya se encontraban inmersas en un mundo mediado por la tecnología antes de la pandemia. Nos encontrábamos trabajando para hacer cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que compartimos, referidas a no exponer a los niños a las pantallas por muchas horas. En estas circunstancias que estamos atravesando, la tecnología nos resulta útil para establecer con los niños a través de su familia una comunicación mediada por la tecnología en contextos de revalorización de los vínculos humanos. Es necesario utilizar diferentes recursos multimedias y otras estrategias que, actuando en complementación, nos permitan llegar a todas y todos con propuestas inclusivas. Entre las actividades a proponer se han de privilegiar el juego y las expresiones artísticas en alianza con el mundo del arte y la cultura y en respeto por la cultura de pertenencia. Las experiencias corporales, el movimiento, el lenguaje oral como forma de comunicación y la literatura como disfrute. La presencia de un adulto referente o de varios alternándose, con los cuales establecer alianzas, ha adquirido en este momento un lugar de relevancia. Personas adultas a las cuales apoyar y acompañar en la escucha activa del niño y en el cuidado físico y emocional. Las propuestas que lleguen a las familias para ser realizadas con el niño deben ser pausadas, con posibilidad de ajustarse a los tiempos personales y familiares. Deben ser globalizadas, enmarcadas en un proyecto o en un centro de interés que invite al niño a jugar, experimentando, investigando y descubriendo lo que le ofrece su entorno, la casa. Como lo expresa Tonucci, la casa debe convertirse en un lugar que habilite al juego y al movimiento y en un gran laboratorio donde sea posible descubrir e investigar. Las actividades no deben responder a un enfoque disciplinar, compartimentado, presentadas a los niños en formatos de tareas, sin sentido ni significado para ellos, como respuesta a exigencias adultas que provienen de las autoridades políticas, educativas, institucionales o de las propias familias. Lo que sí nos corresponde es mantener vivo en los niños el deseo de interrogarse, de aprender, de relacionarse con otros, de descubrir jugando, para reencontrarnos en forma presencial, estableciendo líneas de continuidad con lo realizado durante este periodo. Difundamos y practiquemos la imagen de niños potentes, sujetos de derecho, ciudadanos desde que nacen, protagonistas, portadores de un gran potencial, con derecho a proponer, elegir, participar y decidir. Vigilantes en el cumplimiento de los derechos, trabajemos en redes desde la virtualidad para que los niños y sus familias en situación de vulnerabilidad encuentren en organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo en el Estado, los apoyos que garanticen su derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la recreación, en las personas adultas a un trabajo con salario digno y en los niños y niñas al juego y a la educación.